Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, sean muy bienvenidos a nuestra Santa Eucaristía. El mensaje que vamos a escuchar es trascendental para la vida de cada cristiano. La evangelización se produce en medio de trabas y dificultades. Los apóstoles no esperaban que estuviera todo tranquilo para evangelizar, ni calculaban tener todas las circunstancias a su favor. De ser así, esperando una situación ideal, nunca hubieran hecho su tarea. Siguieron adelante por el nombre de Jesucristo y a favor de tantos pueblos que esperaban una buena noticia que diera sentido verdadero a sus vidas. Iniciamos nuestra celebración cantando. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos, iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta, iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semillas de otro reino, somos testimonios de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que el Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo de entre los muertos, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Como siempre, al inicio de nuestra misa reconocemos nuestras debilidades, nuestros pecados. Y por eso humildemente le pedimos perdón al Señor. Ten piedad de nosotros.
Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone una vez más todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que en la resurrección de Cristo nos renuevas para la vida eterna, concede a tu pueblo perseverar en la fe y en la esperanza y nunca dudar del cumplimiento de tus promesas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Algunos judíos de Antioquía y de Iconio vinieron a Listra y lograron convencer a la multitud. Entonces apedrearon a Pablo y creyéndolo muerto, lo arrastraron fuera de la ciudad. Pero él se levantó y rodeado de sus discípulos, regresó a la ciudad. Al día siguiente partió con Bernabé rumbo a Derbe. Después de haber evangelizado esta ciudad y haber hecho numerosos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía de Pisidia. Confortaron a sus discípulos y los exhortaron a perseverar en la fe, recordándoles que es necesario pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. En cada comunidad establecieron presbíteros y con oración y ayuno los encomendaron al Señor en el que habían creído. Atravesaron Pisidia y llegaron a Panfilia. Luego anunciaron la palabra en Perge y descendieron a Atalaya. Allí se embarcaron para Antioquía, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para realizar la misión que acababan de cumplir. A su llegada, convocaron a los miembros de la iglesia y les contaron todo lo que Dios había hecho con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los paganos. Después permanecieron largo tiempo con los discípulos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que tus fieles manifiesten tu gloria, Señor. Que tus fieles manifiesten tu gloria, Señor. Que todas tus obras te den gracias, Señor, y tus fieles te bendigan, que anuncien la gloria de tu reino y proclamen tu poder. Que tus fieles manifiesten tu gloria, Señor. Así manifestarán a los hombres tu fuerza y el glorioso esplendor de tu reino. Tu reino es un reino eterno, y tu dominio permanece para siempre. Que tus fieles manifiesten tu gloria, Señor. Mi boca proclamará la alabanza del Señor, que todos los vivientes bendigan su santo nombre. Que tus amigos manifiesten la gloria de tu reino, desde ahora y para siempre. Que tus fieles manifiesten tu gloria, Señor. Aleluya, gloria, aleluya. 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 Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos: les dejo la paz, les doy mi paz, pero no como la da el mundo. No se inquieten ni teman. Me han oído decir: me voy y volveré a ustedes. Si me amaran, se alegrarían de que vuelva junto al Padre, porque el Padre es más grande que yo. Les he dicho esto antes que suceda, para que cuando se cumpla ustedes crean. Ya no hablaré mucho más con ustedes,
porque está por llegar el príncipe de este mundo. Él nada puede hacer contra mí, pero es necesario que el mundo sepa que yo amo al Padre y obro como Él me ha ordenado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos aquí, la continuación del capítulo 14 en el gran discurso de Jesús que comienza desde el capítulo 13 sobre el servicio, sobre el amor. Ámense los unos a los otros. Y aquí entonces Jesús, ahora que no nos exige simplemente el amor, sino que para amar nosotros necesitamos el shalom, es decir, necesitamos la paz, queridos hermanos. Upeago la ñande ya hoy, pepe agua. Ñande da ya huerecoi allá pepe agua. Ñande ñame, ñande con asobe, ñande recoebe. Es muy difícil amar también, porque siempre ñande atarobaña lleva. Estamos detrás de tantas cosas, tantas preocupaciones. Peala ñande bo a perere pa lleva anda ya yesa guay. Mábalo y cote ñande etcétera. Ya esa y pa ya esa y pa. Todo lo que nos está sucediendo o todo lo que está sucediendo en el mundo. Entonces, por eso el Señor, lo primero que nos dijo, Jesús dice a sus discípulos, les dejo la paz, les doy mi paz. Pero atención, dice, esta paz no es como la paz que da el mundo. Esta es una paz diferente, una paz que sale del corazón. Hay un chistecito, como sabemos, o una reflexión filosófica muy fuerte de Mafalda, famosa, ¿verdad? Entonces Mafalda dice, me han hablado de la paz, pero el mundo me muestra y confunde con el paz. Vale, chiste interesante. O sea, esa no es la paz del mundo, la metralla, la pistola, la violencia, la forma de actuar. Entonces a Tecuñán de Upecha la cambiata, ¿verdad? Muchos buscan, entre comillas, la paz, para poder poner orden y disciplina. La famosa pax romana, ¿verdad? Tenemanduama. Entonces, de cierta manera, también te está hablando de esa clase de paz. Sin embargo, el Señor aquí nos trae, nos está predicando y nos está diciendo, les dejo la paz, les doy mi paz, pero no es esa paz del mundo. No es como esa que ustedes pueden pensar, esa paz del mundo. No se inquieten ni teman. Me han oído decir, me voy y volveré a ustedes. Entonces, andí ahí en la pequeña, ¿verdad? Porque yo voy a desaparecer, porque yo no voy a estar más en medio de ustedes. Ustedes tienen que tranquilizarse, porque si ustedes tienen esa paz, si tienen esa serenidad, si ustedes saben verdaderamente lo que el Señor les ha regalado con su vida, con su muerte, con su resurrección, es esta paz, esta serenidad. Upeago la ñandeña bojera lleva pepe agua. Si me amaran, se alegrarían de que vuelva junto al Padre, porque el Padre es más grande que yo. Pero aquí entonces ya nos está preparando ahora nosotros, queridos hermanos. Les dejo la paz, quiere decir, de a poquito, porque dentro de poco vamos a celebrar la venida del Espíritu Santo, Pentecostés. Y entonces dice, les conviene que yo me vaya. Les conviene porque entonces el Padre, que es mucho más grande que yo, ¿no? Dice Jesús, con quien tengo esa relación profunda, entonces les enviará esa paz duradera. Pero por eso les conviene a ustedes que yo me vaya. Les he dicho esto antes que suceda, para que cuando esto se cumpla, ustedes crean. El adherirnos plenamente al Señor. Lleva. Vaisha papeñan de yara, oñe eñan debe, vaisha papeñan de yara, hoy cual cañan de, vaisha papeñan de yara lleva, hoy cuame a eñan de naape. Tengan esta paz en su corazón, tengan esta paz en su vida, porque son ustedes entonces los que desde ahora en el mundo van a hacer presente la paz de Dios.
Queridos hermanos, somos nosotros, querida mamá, querido papá, queridos hijos, todos nosotros que somos bautizados. Estamos llamados por el Señor a traer la paz. Estamos llamados por el Señor a vivir la paz. Estamos llamados por Dios a que esa paz se haga realidad de nuestro mundo, se haga realidad de nuestra familia, se haga realidad de nuestra familia y de nuestra iglesia, porque nosotros traemos esa paz. Les conviene que yo me vaya, porque el Padre también les va a enviar y les va a dar esa fuerza, pero ahora van a ser ustedes. Ustedes son los alter Christi. Alter Christi, somos los otros Cristos. Y así como somos los otros Cristos, ahora somos nosotros los responsables de traer esa paz y esa serenidad para todos, para tantas personas, para todos los que necesitan. Y termina diciendo, ¿verdad? Aquí dice, yo no hablaré mucho más con ustedes porque está por llegar el príncipe de este mundo, el príncipe de este mundo, hablándonos de la paz, de la serenidad. Entonces nosotros podemos quedar medio, parece, en un idilio, ¿verdad? Con esas ideas lindas, positivas, todo positivo, todo lindo, la paz, el pugaguapú, pero está por llegar el príncipe de este mundo. Cuanto más se esfuercen, cuanto más luchen, cuanto más quieran hacer ustedes algo positivo, no se olviden que el príncipe de este mundo está rondando. Él nada puede hacer contra mí. Esa paz que nosotros recibimos y que nosotros aprendemos de Jesús, no puede hacer nada si tenemos verdaderamente esa paz. Si nosotros tenemos verdaderamente ese amor de Dios en nuestra vida y en nuestra existencia, entonces, ¿verdad? Nadie puede hacer nada. Vamos a tener esta paz en nuestro corazón. Pero es necesario que el mundo sepa que yo amo al Padre y obro como Él me ha ordenado. Queridos hermanos, pidamos esta gracia especialmente hoy en esta Eucaristía. Pidamos que la fuerza del Espíritu entonces nos renueve continuamente y que nosotros vivamos verdaderamente esta paz del Señor en nuestra vida, en nuestra comunidad, en nuestra iglesia. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, en este momento vamos a presentar al Señor nuestras súplicas, nuestras oraciones. A cada intención respondemos, renuévanos, Señor. Renuévanos, Señor. Por la Iglesia, para que fomente en todas sus acciones pastorales el espíritu de paz y de amor, oremos al Señor. Renuévanos, Señor. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que perseveren en la fe y en la observancia de las promesas del Señor, oremos al Señor. Renuévanos, Señor. Por las autoridades de nuestro país, para que estén renovados por la resurrección de Cristo y demuestren patriotismo con sus compromisos, oremos al Señor. Renuévanos, Señor. Por nuestros enfermos, para que se mejoren los servicios de salud en nuestro país y los enfermos sean tratados con respeto, oremos al Señor. Renuévanos, Señor. Escucha, Dios de bondad, estas súplicas y oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Saber que tu presencia entre nosotros
Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Recibe, Señor, las ofrendas de tu Iglesia desbordante de alegría, y después de haberle concedido el motivo de un gozo tan grande, concédele participar de la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Por Él, los hijos de la luz nacen a la vida eterna y las puertas de los cielos han vuelto a abrirse para los que creen en Él, ya que en su muerte murió nuestra muerte y en su gloriosa resurrección hemos resucitado todos. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia.
te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Ten misericordia de todos nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Eucaristía, misterio de amor. Eucaristía, comida del pan. Hoy le comemos en esta mesa. Hoy nos unimos
a comulgar. Ven, sáciate, ven al altar. Dios es comida que se nos da. Ven, sáciate, ven al altar. Dios es comida que se nos da. Oración final. Padre, mira con bondad a tu pueblo, y ya que lo has renovado con los sacramentos de la vida eterna, concédele alcanzar la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, vamos a invocar a nuestra Madre auxiliadora de los cristianos, que nos bendiga y acompañe siempre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Bendiciones. Señora Virgen del Rosario, que intercedes por nosotros sin cesar. Señora, Reina de los cielos, enséñanos a evangelizar cada mañana al despertar. Junto contigo quiero orar, viviendo para este mundo alegría, amor y paz. Señora Virgen del Rosario, que intercedes por nosotros sin cesar. Señora Reina de los cielos, enséñanos a evangelizar.
Decenas de diminutas luces aparecieron en la plaza de San Pedro el sábado por la noche para rezar el rosario por la paz. El cardenal Angelo Comastri dirigió la oración. Anche stasera preghiamo insistentemente perché il Signore conceda al mondo la pace e chiediamo a Maria che, come intervenne a Cana, intervenga anche ora. Madonnina, fermali, perché il mondo è sull'orlo di un baratro. Durante el rezo del rosario, los peregrinos presentes caminaron junto a una de las imágenes más famosas de la Basílica de San Pedro, la Madonna de la Colonna. Esta imagen inspiró a la que hizo colocar Juan Pablo II en la plaza tras sobrevivir al atentado del 13 de mayo de 1981. Así lo recordó el cardenal Angelo Comastri. Pensate, mentre lo portavano al Gemelli, Giovanni Paolo II ebbe la forza di dire: perdono il fratello che mi ha sparato. Alcuni giorni dopo disse: mentre una mano assassina sparava per uccidermi, una mano materna ha fermato il Papa sulla soglia della morte. Fue una noche llena de recuerdos, puesto que el día anterior había sido el aniversario del atentado. Por eso el cardenal también contó lo que Juan Pablo II le respondió a la pregunta de qué le dijo a Liacca, su agresor, durante el encuentro que mantuvieron en la cárcel. Sentite cosa mi disse. Appena ci trovammo soli, Aliaccià mi disse: perché non sei morto? Io ho sparato per uccidere e sono un tiratore perfetto, eppure il proiettile doveva andare al cuore, invece non è arrivato. Perché? Io feci Padre Santo, e cosa ha risposto? Ho risposto così: sappi che sopra il potere della tua rivoltella c'è il potere di Dio e c'è la mano materna di María, per questo sono qui. El rezo de este rosario nocturno es una iniciativa singular porque no es habitual que en el mes de mayo cada sábado la Basílica de San Pedro convoque a los peregrinos para rezar juntos. Sin embargo, Francisco a lo largo de este mes ha sido insistente en pedir a los cristianos que rezaran con fe esta oración por la paz en el mundo. Di fronte alla pazzia della guerra continuiamo per favore a pregare ogni giorno il rosario per la pace. La pandemia obligó a posponer las grandes celebraciones durante 2 años y desde 2019 no se veía una canonización en San Pedro. Por eso la sensación en la plaza era de una gran fiesta. Ac deplumorum fratrum nostrorum concilio, beatos, Titum Brasma, Lazarum dictum de Basayam. Francisco declaró santos a 10 beatos de distintas nacionalidades, desde el carmelita holandés asesinado en un campo de concentración hasta un laico de la India martirizado en el siglo XVIII. La universalidad de la Iglesia estaba muy presente en la plaza de San Pedro. En su homilía, Francisco recordó que la santidad no es para héroes, sino para todos, porque está al alcance de la mano de cualquiera. A volte, insistendo troppo sul nostro sforzo di compiere opere buone, abbiamo generato un ideale di santità troppo fondato su di noi, sull'eroismo personale, sulla capacità di rinuncia, sul sacrificarsi per conquistare un premio. Francisco explicó que el camino hacia la santidad no nace de la capacidad de producción de obras buenas, nace de una toma de conciencia que revoluciona la vida. Mentre il mondo vuole spesso convincerci che abbiamo valore solo se produciamo dei risultati, il Vangelo ci ricorda la verità della vita. Siamo amati e questo è il nostro valore. Por eso Francisco invitó a descubrir qué significa que Dios ama a cada uno. Al terminar la celebración hubo unas 50.000 personas presentes en la plaza y Francisco subió al papamóvil para pasar por entre los peregrinos, saludarles y bendecir a los más pequeños. Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe. Y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad.
Ya no quiero ser igual. Dame un nuevo corazón. Sobre estos huesos secos, sopla y haz todo de nuevo. Con tu sangre me sanas, con tus llagas me curas, con tu amor me restauras. Sopla en mí la frescura de tu gracia. Sorpréndeme, haz cosas nuevas, renueva mi vida en tu presencia. Sorpréndeme, haz cosas nuevas, renueva mi vida en tu presencia. Sagrada face de Cristo, tão desfigurada e ferida pelo peso do meu pecar. A dor que vejo em teu corpo transpassa minha alma de amor. Arrependido, me
ofereço a ti para fazer o que for preciso para nunca te ofender e te consolar com todo o meu amor, para fazer o que for preciso para nunca te ofender, pois só o teu amor é que me faz viver. O meu amado crucificado está, e eu que merecia morrer no seu lugar, regressarei e me unirei ao seu sacrifício de amor. Confesso, eu o neguei, eu o traí, mas nele posso recomeçar. O meu amado crucificado está, e eu que merecia morrer no seu lugar, regressarei e me unirei ao seu sacrifício de amor. Confesso, eu o neguei, eu o traí, mas nele posso recomeçar. Eu posso recomeçar, eu posso recomeçar, eu posso recomeçar, eu posso recomeçar. Posso recomeçar, eu posso recomeçar, eu posso recomeçar. ¿Qué es el sacramento de la reconciliación y de la penitencia? El sacramento de la penitencia es uno de los sacramentos de sanación de la Iglesia. Es una experiencia del don de misericordia, de una misericordia ilimitada de Dios que nos libera de nuestros pecados y nos reta para que tengamos el mismo tipo de compasión y perdón también para con los que pecan contra nosotros. Es también un canal de gracia particulares que nos ayudan a evitar el pecado en el futuro. La superación de hábitos de pecado y crecimiento en la vida, sobre todo virtuosa. Cada uno de nosotros puede experimentar esa gracia sanadora y sobre todo el amor de Dios mediante este sacramento de la confesión que le llamamos también. Los niños a una edad temprana, alrededor de los 7 años, deben ya aprender a recibir este don tan precioso. Ellos pueden entender lo que es correcto, lo que es honesto, lo que es bondadoso, lo que es caritativo y lo que no es también lo correcto o lo caritativo. El sacramento de la penitencia es un instrumento positivo para el desarrollo de un sentido moral genuinamente cristiano en el niño. La experiencia puede ayudar al niño a entender que cuando un niño de Dios falla o peca, eso no es el final, sino que Dios está esperando para ayudar, para perdonar,
para proveer también esa fuerza necesaria para comenzar de nuevo. El sacramento de la reconciliación o de la confesión tiene sus partes. En primer lugar es la confesión, es decir, el acto de decir los pecados al sacerdote de un modo apropiado para su edad y también de acuerdo a su capacidad, a lo que está viviendo. Luego está el acto de penitencia en un segundo momento. Una parte importante de esta sanación interior es la penitencia. Y esto el sacerdote le da en el sentido de mirar la realidad que está viviendo el niño o la persona que se acerca para las confesiones. Y entonces, a través de las oraciones y actos, sobre todo los actos, se hará con la gracia de Dios una satisfacción por los pecados. Hará la penitencia, ¿verdad? Y después de salir del confesionario, sobre todo encontrarse en ese momento de acción de gracias. Un tercer elemento de la confesión y la reconciliación, queridos amigos, es el acto de contrición. Las palabras que se usa para expresar el sincero pesar por los pecados que afectan esa relación con Dios y también con nuestros hermanos. Y sobre todo, la intención de no volver a repetirlos. Y tenemos también la absolución. No nos olvidemos que basándose en esa contrición y una fórmula específica de palabras dichas por el sacerdote, yo te absuelvo, cuando dice el sacerdote, de tus pecados. En ese momento entonces los pecados son perdonados por el poder del Espíritu de Dios. Y también necesitamos una preparación para este sacramento. El niño debe estar bien preparado, de tal manera que pueda celebrar este sacramento y sea una experiencia jubilosa. Todo niño que ha llegado a la edad de la razón, cerca de los 7 años de edad, debe recibir una formación adecuada en la fe que le ayude a desarrollar algunos elementos. Por ejemplo, esa conciencia de la relación de amor que tienen con Dios y con el prójimo. Luego también debe llegar a ese conocimiento de que esta relación puede ser perjudicada a través del pecado y que ellos tienen que asumirlo responsablemente. La experiencia de pesar personal por sus faltas y expresión de arrepentimiento. También la realización de que deben tratar de cambiar su conducta errónea. También tienen que llegar a esa conciencia de tener un entendimiento de que el sacramento de la penitencia es una celebración especial del perdón de Dios y reconciliación también con el hermano. Debe llegar a ese libre deseo de recibir el sacramento. También a entender que es un proceso que de manera apropiada para su edad y capacidad, para poder hablar con el sacerdote acerca de su realidad, de los pecados que ha cometido. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Y no se olviden de activar la campanita y suscribirse. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigas nuestras súplicas en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, Virgen gloriosa y bendita, María auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Quiero llegar hasta tus pies benditos para implorar sobre mi vida entera la
auxiliadora, Madre mía. Por ti viví los años de inocencia, porque aprendí de labios de mi madre a invocar tu nombre cada día. Auxiliadora, Madre mía. Tuya será mi juventud inquieta, frágil barquilla en borrascosos mares, porque serás su brújula y su guía. Auxiliadora, Madre mía. Y hasta el postrer momento de mi vida, ruego que ayudes con materna mano al pecador que solo en ti confía. Auxiliadora, Madre mía. ¿Qué es Pentecostés? Es uno de los domingos más importantes del año litúrgico después de la Pascua. Es una gran fiesta de la Iglesia. El día de Pentecostés es el día en que concluimos todo el tiempo de la resurrección del Señor, que le llamamos nosotros el tiempo pascual. Por lo tanto, no es una fiesta autónoma de por sí simplemente, sino que es la conclusión de todo un caminar que nosotros hemos hecho durante este tiempo pascual, en que Jesús nos había prometido enviar a su Espíritu Santo, que nos hará ahora actuar con la fuerza del resucitado, realizar las cosas nuevas para el mundo. Y la fuerza del Espíritu Santo que recibimos en el día de Pentecostés es sentirnos animados, fortalecidos por el Espíritu, Dios mismo, que entra en nuestra vida, que entra en nuestra iglesia, que entra en nuestra comunidad para la construcción del reino de Dios.